Good morning. Today we are going to present the next main topic, that is the study of the viability of computer-aided drug design for curative treatments of the human immunodeficiency virus, that is most popular known as HIV. This video is made by Casillas Martínez, María Guadalupe, Hernández Jasso, Fernando, Padilla Aguirre, Luis Eduardo, Ramírez Hernández, Paulina, Vázquez Rojas, Víctor Rodrigo, Vega González, Esther Alejandrina. En el momento en que la biología molecular y el diseño de fármacos estaban alcanzando su apogeo a comienzos de la década de 1980, surge un nuevo desafío. Los médicos del momento comenzaron a tratar pacientes con enfermedades poco comunes, incluidas variantes poco frecuentes de neumonía, infecciones de hongos y el sarcoma de Kaposi. A medida que pasaba el tiempo, notaron un síntoma en común: el deterioro progresivo del sistema inmunológico, actualmente conocido como SIDA. La enfermedad se agravaba y las muertes aumentaban. No se disponía de ningún tratamiento para evitar este deterioro. Sin embargo, en 1983, un grupo de investigadores dirigidos por Luc Montagnier en el Instituto de Pasteur de Francia y Roberto Gallo en el Instituto Nacional contra el Cáncer de Estados Unidos aislaron el virus responsable, el VIH, con la intención de encontrar un tratamiento e inclusive una cura. A partir de este acontecimiento surge el diseño de fármacos asistido por computadora. Tiene como propósito descubrir moléculas activas, optimizar moléculas ya conocidas y seleccionar de un grupo dado de estructuras las que tengan mayores probabilidades de convertirse en un medicamento exitoso. Los orígenes de IDIFAC se remontan a la década de los 70, con el uso de gráficas moleculares generadas por computadoras, lo cual condujo al desarrollo del modelado molecular en 3 dimensiones, que puede definirse como la generación, manipulación, cálculo y predicción de estructuras químicas y sus propiedades físico-químicas y biológicas. Es importante aclarar las falsas expectativas sobre el DIFAC, debido a que se tiene la creencia de que estos métodos de cómputo pueden diseñar fármacos por sí solos. Al igual que los procedimientos computacionales, las pruebas experimentales son un factor importante para encontrar los parámetros óptimos que den resultados confiables. Dos técnicas del diseño de fármacos son el cribado virtual y docking molecular. El cribado virtual consiste en el análisis computacional de base de datos de compuestos, dirigido a identificar y seleccionar un número limitado de candidatos que poseen la actividad biológica deseada sobre un blanco terapéutico específico. El docking molecular in silico es un método que permite predecir la afinidad de unión y orientación espacial relativa de dos moléculas que interaccionan. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad del sistema inmunitario, producida por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el cual causa una grave inmunodepresión, provocando que el organismo no sea capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones. El SIDA constituye sin duda la primera pandemia de la segunda mitad del siglo XX. Gracias a la aparición del diseño de fármacos asistido por computadora, se han perfeccionado tratamientos antirretrovirales para atender esta enfermedad, mediante metodologías y simulaciones que han optimizado principalmente los costos de investigación y pruebas en los seres vivos. A partir de la aparición de los inhibidores de proteasa, se lograron reducir el índice de mortalidad, por lo que el diseño de fármacos asistido por computadora dio esperanza a los infectados de VIH de encontrar un tratamiento o inclusive cura. En el año 2017, 1.8 millones de personas adquirieron el VIH, lo que representa una reducción de 47% respecto del año 2010 y una disminución de 16% en las nuevas infecciones en adultos respecto del año 2010, de 1.9 millones a 1.6 millones, y un descenso de 35% en menores de 15 años en referencia al año 2010, de 270.000 a 180.000. 21.7 millones de personas con acceso al tratamiento antirretroviral
lo cual significa un aumento de 12% respecto de 2016 y de 171% en comparación con 2010. La cobertura de tratamiento antirretroviral se calcula en 59%, 59% en adultos, 52% en menores de 15 años y un 80% de mujeres embarazadas con VIH para evitar transmisión vertical del VIH. Al cierre del 2017, 36.9 millones de personas vivían con VIH, 35.1 millones son adultos y 1.8 millones son menores de 15 años. Las cifras del continuo de la atención del VIH a nivel mundial fueron: 3 de cada 4 personas que vive con VIH ha sido diagnosticada, 79.9% de las personas con diagnóstico de VIH tienen acceso a tratamiento antirretroviral, 81% de las personas con acceso a tratamiento antirretroviral había alcanzado la supresión viral. Etapas generales del cribado virtual. Número 1. Prefiltrado. En esta se emplean filtros para la eliminación de estructuras que no posean propiedades farmacológicas y propiedades ADMET: absorción, distribución, metabolismo, eliminación y toxicidad. Etapa 2. Filtrado. Se hace un filtrado de compuestos tipo fármaco considerando: número 1. La regla de los 5 de Lipinski, que filtra las moléculas en función de su peso molecular, su lipofilia y el número de dadores y aceptores de puentes de hidrógeno. Se considera que un compuesto que no satisfaga 2 o más de estos criterios tiene una baja probabilidad de convertirse en un buen fármaco. Dichos márgenes parecen demasiado estrictos, por lo que se han realizado estudios que establecen márgenes de variabilidad para estos descriptores. Número 2. Presencia de grupos funcionales de fármacos establecidos. Número 3. Eliminación de grupos funcionales tóxicos o muy inestables. Número 4. Uso de árboles de decisión, redes neuronales y algoritmos genéticos para clasificar compuestos de bases de datos. Número 5. Cálculo de propiedades ADMET: absorción, distribución, metabolismo, eliminación y toxicidad. Existen 2 tipos de cribado virtual. El primero, cribado virtual basado en los ligandos. Este indica que las moléculas estructuralmente relacionadas deberían mostrar actividades biológicas similares. Ahora bien, existen puntos críticos, como el hecho de que en ocasiones pequeños cambios estructurales conducen a un gran cambio en la actividad del compuesto, o que moléculas similares a veces muestran modos de unión diferente. A pesar de ello, estas técnicas se han mostrado de gran utilidad dado su bajo coste computacional, cuando no se dispone o se prescinde de la información contenida en la estructura del receptor. Cribado virtual basado en el receptor. Este es el segundo tipo. Utiliza la estructura del receptor para explorar el espacio químico identificando ligandos de bases de datos de compuestos orgánicos mediante una técnica llamada docking, o bien para diseñar de nuevo compuestos a partir de la complementariedad con el sitio de unión de dicho receptor. El docking molecular involucra 2 fases. Con el algoritmo de búsqueda se espera crear un número óptimo de configuraciones que trate de incluir aquellas que son modos de unión experimentales, es decir, se trata de predecir esos modos de unión. Se debe cuidar el costo computacional. El algoritmo de búsqueda es por una parte por medio del receptor. En el caso del muestreo del ligando, se pueden hacer búsquedas sistemáticas o algoritmos estocásticos. En ambos casos, el criterio de evaluación es de una desviación cuadrática media de estas posiciones. Por otro lado, se tiene la función de puntuación, la cual consiste en métodos matemáticos para predecir la fuerza o la interacción entre estos 2 opuestos en ese complejo. Para explicar cómo afecta el virus del VIH en el cuerpo humano, hay que tomar en cuenta que la célula consta de una doble cadena de hélices llamada ADN ubicada en el núcleo. Toda la información del ADN sale de la célula en una sola cadena nombrada ARN.
A diferencia de la mayoría de las células, los virus, principalmente el VIH, pertenece a la clasificación de los retrovirus. Cuenta con una cadena sencilla de ARN en su genoma, por lo tanto no puede replicarse por sí misma. Para hacerlo, tiene que invadir una célula. Las células que ataca principalmente se denominan linfocitos, una clase de linfocitos conocidos como CD4, las cuales son células de inmunidad. El virus se adhiere a la CD4 y por medio de una enzima específica llamada transcriptasa inversa va a convertir el ARN del virus en una doble cadena de ADN o ADN proviral para actuar sobre dicha célula y lograr su replicación. La enzima integrina, como su nombre lo dice, va a integrar este ADN proviral en el genoma del linfocito CD4, logrando así la programación del virus VIH en la célula. Por lo tanto, cada que el linfocito se está reproduciendo, forma cadenas proteicas del VIH. En este momento entra una enzima llamada proteasa, que actúa como una tijera dividiendo las cadenas proteicas, es decir, estos segmentos del virus van a dar lugar a un virus completo. En estos mecanismos es donde los medicamentos antirretrovirales principales tienen efecto, ya sea inhiben la transcriptasa inversa para impedir la transformación del ARN del virus en ADN o inhiben la proteasa encargada de cortar los segmentos de las proteínas ya formadas que dan a la integración del virus. Inhibidores de proteasa. Debido a las características de la proteasa, los inhibidores desarrollados se fundamentan generalmente en dos líneas de actuación: inhibición de la actividad catalítica del centro activo e inhibición de la dimerización de la enzima. Sin embargo, para este caso de estudio, se aborda únicamente la primera línea haciendo hincapié en dos importantes fármacos: Saquinavir 1995, el primer inhibidor de proteasa comercializado. En él se sustituye el enlace peptídico por un derivado de hidroxietilamina que impide la hidrólisis. Pese a ser útil en el tratamiento del VIH, este compuesto presenta baja biodisponibilidad oral, siendo un 4%, posiblemente debido a su marcado carácter peptídico. Los grupos carboximida y quinolina en P2 y P3 presentan interacciones con residuos de la proteína, aumentando su afinidad. Indinavir, 1996. Presenta importantes modificaciones, las cuales hacen aumentar su potencia. Indinavir posee un nitrógeno básico, el cual se hipotetizó que aumentaría su biodisponibilidad, la cual en efecto alcanza hasta el 65%. No obstante, es eliminado rápidamente del organismo y presenta una baja solubilidad. El saquinavir fue la primera molécula en aparecer en el mercado, y en base a ella y a diferentes herramientas computacionales como las anteriores mencionadas, se ha podido mejorar su estructura, de manera que los nuevos inhibidores de proteasa tienen menores efectos adversos en los pacientes. Dicho principio activo sigue en el mercado. Sin embargo, en la actualidad ya no es comercializado como prioridad en Estados Unidos, porque nuevos medicamentos han ido sustituyendo a este, que si bien no es obsoleto, muchos presentan mejores características, como lo es el inhibidor de proteasa Indinavir. Actualmente, el diseño de fármacos asistido por computadora sigue trabajando sobre estos inhibidores de proteasa en búsqueda de un nuevo tratamiento o inclusive una cura definitiva para lograr terminar con esta enfermedad tan importante que es el